Un atentado brutal que ya tiene acorralados a los supuestos 3 responsables, al menos. Estamos viendo imágenes de los que, según trascendió a partir de información de la policía francesa, serían los responsables a quienes tienen cercados ya en este momento. Están identificados y serían los responsables del brutal ataque contra el semanario satírico de París. Vamos a analizar, como solemos hacer cada noche aquí en Minuto 1, con diferentes voces, con diferentes miradas, diferentes perspectivas. Por eso ya presento, por acá vemos, acá estamos viendo las imágenes de los cuatro de las 12 víctimas fatales del ataque. Están aquí los humoristas gráficos que fueron víctimas del atentado. Acá los vemos. Este es el... acá Jean Cabot. Acaba de pasar también la imagen de otro de los humoristas. Una de las víctimas es el director, el editor responsable, Stéphane Charbonnier, del semanario. Estas son las imágenes de 4 de los 12 integrantes del equipo de la redacción de este semanario que hoy perdieron la vida. Había también integrantes de fuerzas de seguridad. Pero les decíamos con Alejandro, hoy vamos a debatir el tema y por eso quiero presentar a quienes están acompañándonos aquí en esta noche, insisto, la noche de un día de luto para todos los trabajadores de prensa y para todos los que creemos en la libertad de expresión. Está aquí con nosotros Eduardo Blanco, periodista y editor, uno de los fundadores de la revista Barcelona, una publicación que tiene muchas similitudes en cuanto a la forma de encarar el análisis de la realidad, pero en este caso de nuestro país. Está también el analista Horacio Calderón, especialista en temáticas internacionales. Tenemos también a Isabel Lomonier, que es licenciada en Ciencias Políticas y además presidenta de la Asociación de Graduados en Sciences Po, en Ciencias Políticas, es francesa ella. Tenemos a Abdul Kader Baradei, que es directivo del Centro Islámico de la República Argentina. Y tenemos a Mareque, otro humorista. Mareque es Marco Caldironi, es uno de los humoristas que brilla en televisión actualmente en diversos programas, lo ha hecho en radio también, porque queremos juntar las perspectivas de quienes hacen humor, de quienes analizan la política internacional, de los franceses, de los musulmanes, de todos los que están involucrados en este hecho que enluta a la humanidad entera y que además es el peor atentado contra un medio de comunicación en Europa y el peor atentado que afecta a Francia en más de 50 años. Detrás de las víctimas directas, usted, Horacio, ¿a quién considera que estaban dirigidas estas balas? Bueno, concretamente, uno de los blancos principales es el editor que ha muerto, porque yo tengo un ejemplar de la revista de Al-Qaeda, no del Estado Islámico, número 10, que se llama Inspire, con una lista de blancos a ser asesinados, y uno de ellos es justamente Charbonnier. O sea, eso se lo doy como casi primicia acá. O sea, era una de las personas que tenían en la mira. ¿Estos grupos quiénes son? Bueno, obviamente, en este caso particular, yo hoy, en las primeras horas cuando vine acá a este canal, dudaba un poco por la táctica utilizada. La táctica utilizada es propia de un entrenamiento, diría, militar, o parecido a los que usan los zampones para asaltar bancos. Es decir, un lobo solitario común o dos que se reúnan no pueden concretar algo como esto. Un grupo de comando, claro. Un grupo de comando, pero, ¿qué pasa? Es un grupo de comando que para mi punto de vista habrá que ver cuando arrestan a estas personas, quiénes son, su trayectoria, de dónde viajaron. Podrían haber sido entrenados en algún país que yo creo que podría ser Yemen. Según la periodista que fue encañonada en la puerta, a la que obligaron a abrir la puerta para que ingresaran los atacantes en plena reunión de edición de esta revista, efectivamente hubo un grito de esto le pueden decir a la prensa que fue Al-Qaeda de Yemen, pero todavía esos son testimonios. Exactamente. En caliente, son testimonios por ahora... Es la única, es el único no brazo, porque acá hay una cuestión de una equivocación, a veces decir esto pertenece a Al-Qaeda, se afilian a Al-Qaeda. La más peligrosa de todas es justamente Al-Qaeda en la península arábiga, que tiene su headquarter, o sea, su cuartel principal en Yemen.
¿no? Los dos sospechosos, dos de los tres sospechosos más bien, son de nacionalidad francesa y hablaban perfecto francés en el momento del ataque. Digo esto para desestimar tendencias xenófobas que suelen exacerbarse en momentos como este. Eran franceses y resta, por supuesto, establecer qué responsabilidad tuvieron. Pero tenemos antecedentes. Exactamente, vamos a repasar algunos de los antecedentes que están vinculados al medio, justamente, al que todos señalan fue indudablemente el blanco directo de estos grupos. Charlie Hebdo es el semanario satírico de izquierda francés que fue fundado en el año 1970. También estuvo cerrado durante 11 años por problemas económicos y reabrió en 1992. Lo dirigía su fundador hasta el año pasado, cuando justamente Charb, el director que hoy fue asesinado, tomó las riendas del semanario. A partir del año 2006, cuando reprodujo caricaturas que habían sido difundidas por un medio de otra nacionalidad, en realidad, empezó a parodiar al Islam con caricaturas de Mahoma. También fue muy crítico del catolicismo, del clero en general y de la ultraderecha francesa. Ahí estamos viendo a 4 de las víctimas, pero tenemos también la palabra de uno de ellos, de uno de los asesinados hoy. Uno de los que aparecían allí, el editor principal de la revista, Stéphane Charbonnier, a quien Calderón señala como una de las personas que estaba en una lista de los blancos de esta organización. We are provocative today, we will be provocative tomorrow, and it's our job. Why do you do this? I do this because it's our job to draw about actuality. About the news? About news, yeah. Our job is not to defend freedom of speech, but without freedom of speech, we are dead. We can't live in a country without freedom of speech. I prefer to die than live like a rat. I don't know. And to be afraid of speaking. I haven't the right, the time to be afraid. I have a paper to do. Prefiero morir a vivir sin poder expresarme, a vivir como una rata. A ver, lo que dijo en esta entrevista es eso, lo que dijo en otra entrevista Charbonnier es que si hoy pedimos permiso para dibujar a Mahoma, que según el Corán no se puede representar, mañana vamos a pedir permiso para dibujar personas y pasado mañana vamos a pedir permiso para dibujar cualquier cosa y entonces las revistas van a tener que salir en blanco. Esto para usted como representante de la comunidad islámica, ¿qué le genera? ¿Qué reacción le genera? Y sobre todo, ¿qué temores le debe generar también? El tema de la prohibición del Islam sobre la figuración artística, llamémosle, o sea, es combatida contra lo que es la religión en sí, en adorar a un solo Dios. Todas las figuras, como en otras religiones también, están prohibidas el desarrollo de ellas. El tema de que saque un dibujo satírico sobre Muhammad, no mal llamado Mahoma, el profeta Muhammad, en donde ya está provocando un quiebre, una provocación contra el Islam. No estamos juzgando acá si está bien o no está bien, desde ya que es una barbarie lo que pasó hoy. Nadie está a favor de eso, desde ya, pero han encontrado dónde herir al Islam mostrando matanza. Un hecho hoy en día a plena luz, sabiendo que la gente va a filmar, de hecho está filmado por varios lugares, de lo que fue la barbarie. Y no omitamos que al final ejecutan al seguridad, que también es musulmán, que pide por su vida, sí. Levanta el brazo. Entonces esto es desde ya que terrorismo y no conlleva con el Islam desde ya que es religión de paz y habla por la paz, pero la figuración de dibujo o estatuas, no solamente por Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sino por todos los profetas, por todo lo que es celestial, lo que es la creencia y la fe. Ahora, pensaba, y te lo que quiero preguntar, Eduardo, vos que ustedes hicieron una tapa hace algún tiempo, específicamente apuntando a Mahoma. Bueno, justamente fue en 2006 cuando... A partir del episodio mismo... A partir del episodio de Charlie Hebdo, que venía de una revista dinamarquesa en origen. Charlie Hebdo se hace eco de la cuestión de la repulsa que hubo contra esa revista,
pone en su tapa también una caricatura de Mahoma y a partir de ahí hay también una reacción muy fuerte. Entonces nosotros también tomamos ese tema, hicimos una tapa que decía, ahora dicen que Mahoma era judío, ¿no? También repitiendo un poco el esquema de la caricatura de estos medios europeos. ¿Y en ese momento recibieron algún tipo de amenaza de intimidación? ¿Sintieron que corría peligro alguien del semanario, de la revista? No, la verdad es que no, y la verdad es que cuesta pensar aún hoy, después de esta tragedia, cuesta pensar que debe haber una causa-consecuencia. Cuando uno publica este tipo de tapas y trabaja sobre estos temas, lo que piensa es que va a suceder lo que habitualmente sucede, en todo caso discusiones, a veces recibimos insultos, pero llegar a este extremo, a esta barbarie racional es algo que no está en la cabeza de los que estamos trabajando. ¿Hay algún límite para el humor, Mareque? Yo creo que no. Yo creo que no y de hecho comparto hoy la apertura que hiciste, que es un ataque a la libertad, es un ataque a... Uno tiene que poder, justamente en el humor lo que tiene es eso, es que no es real, estás llevando al absurdo, llevando a la exageración un hecho, con lo cual no es real, no estás haciendo una crítica, o sí, pero mediante el humor no se puede juzgar, no puede, porque si no... No hay una línea, no se delimita una línea. ¿Qué te cambia un chiste? Si no, no se puede hacer un chiste, ni de gallego, ni de borracho, ni de nada. Cuando te dicen, no, ese chiste no lo puedes hacer porque es humor negro. Entonces, el chiste de borracho no lo puedo hacer porque se pueden enojar lo de Alcohólicos Anónimos. Digo, no hay una línea. Entonces, si no hay línea, listo, sí, se puede hacer humor sobre todo, dependiendo siempre de cómo lo tome el otro. Ahora, yo no estoy de acuerdo de que si voy a una reunión de, vayamos al exagerado, de Al Qaeda, tirar un chiste, ¿viste? No. O sea, uno tiene que ver el público al que está apuntando. En Francia hay otro semanario que se llama Le Canard Enchaîné, que también es súper satírico y que incluso dirigieron grandes hombres de la letra francesa. ¿Es muy común esto en Francia, que se satirice sobre todo? Sí, exactamente. Para mí lo que es fundamental para Francia es realmente la libertad de prensa, la libertad de expresión, como dijiste. Y como el satirismo es como parte de la expresión y reírse de todo, poder burlarse de todo, es muy importante y hace parte del periodismo en sí, porque es también comunicar sobre la actualidad, pero de otra forma. Así que eso era también el trabajo y espero que todavía va a ser el trabajo de Charlie Hebdo. Retomo, Eduardo, lo que planteábamos recién con Mareque. ¿No hay límites? No, no tiene que haber límites. Me parece que la libertad de decir es la libertad fundamental y es la base de cualquier convivencia. No se puede limitar la expresión y en todo caso hay canales legales para hacer reclamos cuando uno se siente herido o siente que alguien ha blasfemado o ha injuriado las ideas que tiene. Vamos a compartir un video que se difundió, que se hizo conocido, donde aparecen integrantes de la yihad islámica haciendo referencia específicamente a que frenaran las burlas contra la imagen, contra la figura de Mahoma. Una suerte de antecedente o de amenaza que tal vez no fue considerada o tal vez se pensó que no podía generar una repercusión tan violenta como esta. Pour tous les ennemis de l'islam, et en particulier la France. Les Moudjahidines, sur toute la planète, n'hésiteront pas, chaque fois qu'ils en auront la possibilité, à trancher vos têtes. Tant que vous continuerez à bombarder, vous ne connaîtrez en aucun cas la sécurité. Et le simple fait d'aller faire vos courses sera pour vous terreur. J'appelle mes frères en France, qu'ils n'ont pas fait encore la Hijra, et qu'ils n'en ont pas les moyens, ni la possibilité. Sachez que le combat, à l'heure actuelle, est une obligation individuelle. Qui croit en Allah a certes saisi lance la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est celui qui entend et celui qui sait. Comme vous avez mécrit au Tarout, comme vous avez mécrit à la démocratie et à la loi humaine, en faisant le hijra, aujourd'hui vous mécroyez à ces tawarit et à toutes ces lois que nous a imposées ces tawarit et à tous ces passeports que nous a imposés ces tawarit. Nous mécroyons en vous. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont apparues jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Vous nous avez opprimés,
Vous avez combattu notre religion, vous avez insulté notre prophète. Aujourd'hui, nous mécroyons en vous, nous mécroyons en vos passeports. Et vous, si vous venez ici, nous vous combattrons jusqu'au dernier. Calderón, ¿quiénes son estos grupos que difunden? Hay que decir, este material realmente impresionante, compilado por nuestra producción. Bueno, es una técnica tipo Hollywood, ¿no? Han empleado... Una puesta en escena. No, la puesta en escena, pero además del hardware que utilizan, es el mismo hardware que se usa en Hollywood para las producciones. No voy a dar, ¿Pero quiénes financian estos grupos? Bueno, esto no hay que ver. Por ejemplo, el ISIS, el llamado ISIS o Daesh, que yo prefiero llamarlo Daesh, porque no tiene la calificación suficiente para poder ser realmente un califato, ni siquiera para los teólogos musulmanes, hasta los más conservadores, ¿no? Ellos, por ejemplo, cuando toman Mosul, roban 800 millones de dólares. Es decir, el llamado ISIS, como quieran denominarlo, es el movimiento terrorista más rico de la historia de prácticamente la humanidad. Estoy hablando de un movimiento terrorista independiente, más todo lo que han saqueado y lo que además consiguen con secuestros, etcétera. Pero por otra parte, hay estados, nación, ¿no es cierto?, que han favorecido el crecimiento del ISIS, que era un movimiento que había sido derrotado en Irak con los famosos consejos del despertar suníes, etcétera. Ahora es un tema para... Sí, y vamos a seguir analizándolo, pero ahora vamos a ver un poco los antecedentes de todas estas circunstancias que indudablemente nos enlutaron a todos, porque en el año 2011 la redacción de la revista Charlie Hebdo fue incendiada por una bomba Molotov que se arrojó tras publicar justamente un especial en donde se parodiaba la victoria del partido islamista en las elecciones tunecinas. Este fue un antecedente muy importante en lo que significó este atentado del día de hoy. En el 2012, un año después, Francia cerró 20 embajadas en países islámicos ante posibles estallidos de violencia a raíz justamente de la publicación de las caricaturas de Mahoma. Y ahora vamos a preguntarles un poco en el análisis cuánto incide la actitud de Francia en otros frentes internacionales. En el 2006, recién lo mencionábamos, la revista había publicado 12 caricaturas que parodiaban a Mahoma y esto generó un gran revuelo, ¿no?, entre la comunidad musulmana. El director de la revista hasta fue denunciado en aquella oportunidad y la justicia misma dictaminó que no había ningún delito en el accionar de su tarea como periodista. En el 2007, justamente acá lo tenemos, la justicia absolvió a Philippe Val, quien era el director del semanario por entonces, a raíz de la publicación de estas polémicas caricaturas de Mahoma en el 2006. Lo que dijo la justicia es que estaba sujeta al derecho de libertad de expresión y no atacaba a la religión musulmana. ¿Ustedes qué opinan cuando se habla sobre, si se quiere, una suerte de agresión al credo, a la religión? Le pregunto a usted, integrante del Centro Islámico. La agresión es todo el terrorismo que se está adjudicando al Islam. Acá fijemos que hay muchos intereses en que hoy en día se arme una supuesta guerra, tercera guerra mundial, en contra del Islam. No, de hecho, a lo mejor no me parece bien. Yo lo que le preguntaba es si a usted lo ofende ver una tapa o ver una imagen en una caricatura, si a usted le genera, ¿qué reacción? Por eso quería dividir un poco lo que habían dicho los invitados sobre el tema caricatura. Volvemos a tocar el tema de la creencia de cada persona y la fe. Desde ya que hay gente que tiene los límites en aceptar ciertas críticas o ciertas burlas o ciertas risas o chistes, como se le denomina. Pero hay límites para ello. Y a veces cuando toca el sentir de los demás, que eso es lo que tienen que manejar las revistas, a qué público va dirigido y qué hay mensaje detrás de ello. Desde ya que se usan los humores de política para tocar un caso puntual. Sabemos que hoy en día que el tema religioso, al tocarlo, toca mucho el sentimiento de todos los musulmanes, todos los que todos los días rezan 5 veces y que salen y participan en la sociedad, en la vida común diaria, como en la Argentina, como en otros lados, que participan en el crecimiento de un país. Vamos a repasar, y le pido que presten atención, cuáles fueron las tapas más polémicas en torno a estas cuestiones que publicó el semanario francés, cuya redacción fue atacada en el día de hoy. Ale, estás en el touch. Sí, las parodias son para todos. Esta revista daba para que tengan y para que guarden a todos los cleros de todas las religiones, a todos los reaccionarios, a todos los conservadores. Lo que tengo a mis espaldas es el último
dibujo, la última caricatura de Stéphane Charbonnier, del director asesinado hoy a sangre fría en la revista. Dice, todavía sin atentados en Francia. Y dice, un momento, tenemos hasta finales de enero para presentar sus deseos de fin de año. Esto, insisto, fue publicado en el último número. Prácticamente es algo premonitorio de lo que podía llegar a pasar. Pero cuando te digo que hay para todos en la trayectoria de Charlie Hebdo, te digo que hay para todos, incluyendo al Papa. Cuando asumió el Papa Francisco, sacaron esta portada que dice un Papa moderno y se lo dibuja al Papa haciendo como que habla con Dios. Dios, ¿me estás jodiendo? No, pero ¿quién es? ¿Quién es? Aló, aló, y hace como que habla con Dios. Perdóname, Berco, pero no puedo soslayar. Acá la revista Barcelona puso la imagen del Papa Francisco y una frase, una palabra que generó mucha polémica, incluso en este canal. Ingrid Beck, una de las integrantes del equipo de Barcelona, decía putazo. Así es. ¿No? Sí. ¿Y eso qué provocó? ¿No provocó reacciones? Provocó reacciones, sí, hubo muchos insultos, de hecho a Ingrid la ha insultado mucho. El tema es, ¿qué decíamos nosotros en esa etapa? Era claro que el calificativo no iba dirigido al Papa, sino a la política de la Iglesia en relación con los homosexuales. Los medios hablaban de una apertura de la Iglesia hacia los homosexuales, cuando en realidad la doctrina católica todavía tiene muchos aspectos discriminatorios. Entonces lo que queríamos poner en debate con esa etapa tenía que ver fundamentalmente con eso. Esa es la cuestión de la parodia y de la sátira, ¿no? Volvamos sobre el tema Mahoma, Berco, Sí. y cuáles fueron las tapas que se centralizaron en su figura. Permitime mostrarte esta, porque Sí, claro. Barcelona puso putazo al Papa, pero fíjate la tapa de Charlie Hebdo cuando se aprobó el matrimonio igualitario en Francia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Insisto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La polémica portada que parodiaba no a la aprobación del matrimonio igualitario, sino a la oposición férrea que ha tenido el clero católico frente a ella permanentemente. Y bueno, después las imágenes de Muhammad. Acá dice Intocables 2, no se rían, y está, bueno, ahí un judío y un musulmán, justamente haciendo alusión a esto, a que ellos se podían reír de estas cosas. A ver, Berco, permíteme. Mirá esta. A ver, una Mirá más. esta. Es difícil, esta es después del primer atentado. Es difícil ser amado por idiotas, decía una caricatura también de Muhammad, en un número especial que dibujaron a propósito de los atentados y refiriéndose a los que habían hecho las amenazas. Abdul Kader, ¿a usted lo ofende ver esto? Volvemos al tema, uno me causaron risas, la verdad. ¿Le causa gracia? ¿Lo ofende? Causa gracia, pero desde ya que no estamos hablando de un principio de que yo represento a todo el Islam en el mundo. Está la gente que sí se siente ofendida. ¿Usted no? ¿A usted no lo ofende? Ofende en cierta manera de que se haga vulgar y que se maneje y se tome una idea contra el Islam de acuerdo a dibujos. No olvidemos Salman Rushdie. Cuando hizo el libro, hay muchos se guiaron a estudiar el Islam a través de lo que escribió Salman Rushdie. Acá no estamos hablando de que se va a difundir el Islam a través de caricaturas o se va a dañar. Desde ya se toca el sentimiento de mucha gente que nos llaman continuamente para reprochar o contestar ciertos insultos al Islam o a las mujeres con hijab o algunos ataques. Desde ya, ¿por qué? Porque pedimos también, como hay una libre expresión, que haya una libre creencia en las personas y se les respete. Acá eso es lo que se pide en todos los musulmanes del mundo. Se salen de la vaina por opinar, sobre todo Horacio Calderón. Ahora vamos a ir con él. Pero Berco, sigamos repasando algunas tapas. Bueno, acá tenés otra sobre la Iglesia Católica. El número de Navidad, diciembre pasado. La frase, la verdadera historia del niño Jesús. Y ahí la tenés, según los evangelios apócrifos y otros textos. Y ahí lo tenés con todos los personajes del Nuevo Testamento. Y después de las amenazas, del nuevo atentado que hubo en 2011 contra la revista, publicaron esta portada. El amor es más fuerte que el odio, y besándose un dibujante de Charlie Hebdo
justamente con un imán o alguien que está profesando el credo musulmán, pero como parte del clero, ¿no? Evidentemente por la ropa. Acá también hay otra donde dice el Corán es una mierda, no detiene las balas. Y ahí tienen justamente a otro musulmán que está siendo baleado en plena portada de la revista. Déjame darle intervención a... ¿Usted quiere decir algo? No, esos mensajes atacar un Corán, libro sagrado, como se ataca también a la Biblia, como a la Torá. También como las propagandas o los dibujos contra el cristianismo, como también hay contra el judaísmo. Todos estamos en contra de esas caricaturas. El Islam también ataca a cuando hacen caricaturas del profeta de Cristo, de Moisés o de todos los profetas que han tenido un mensaje. Horacio. Sí, a ver, yo ahora hablo como católico practicante y militante. ¿Se siente ofendido cuando ve algo así? A ver, yo estoy primero que todo a favor de la libertad de expresión. Bien. O sea, yo no renuncio al derecho de un sistema republicano como el nuestro a la libertad de expresión. Ahora bien, yo como católico me siento dolido, me siento mortificado cuando veo sátiras de Jesucristo, de la Virgen María, etcétera. O sea, pero a mí no se me ocurriría... Nada que lo mueva a No, exactamente. Bueno, yo hablaba justamente, no quise nombrar la palabra Barcelona hoy porque uno nunca sabe dónde llega lo que uno dice. Pero realmente a mí me ofende. Ahora, eso no quiere decir que yo salga a matar gente o a poner una bomba. Me ofende que se ofenda la figura de Jesucristo, la de la Virgen, etc. Claro. Tengo todo el derecho a sentirme ofendido. Absolutamente. Es que se trata de eso. Como le doy al resto el derecho a hacerlo. Divertirse, de reírse o de hacerlo. Nunca se me ocurrió era quemarle a Barcelona la oficina. Y si me permite, estamos hablando de un tema que no es por el partido político, que a veces son cambiados por elecciones. Estamos hablando de guerras milenarias que se vienen haciendo por las religiones. Acordemos de las cruzadas, tanto lo que hizo Hitler con los judíos, tanto. Entonces todo eso lleva a que realmente hoy en día si sacamos un dibujo, caricatura sobre el Holocausto, a nadie le va a hacer de gracia. Todos se van a sentir ofendidos. Bueno, de hecho, y por eso la ofensa, vuelvo a reiterar, en mi persona que se me causa una caricatura más o menos gracia, este es un tema personal, pero acá se está tocando pensamientos, la ideología de 1.600 millones de musulmanes en el mundo, y tanto como cristianos, defendemos... Tengan una idea, en el Islam nunca hubo figuras humanas ni celestiales. Hubo dibujos y eso lo dejaron en España, en la Argentina, en cualquier mezquita uno puede entrar y verlo. Estos humoristas son personas muy reconocidas en Francia. Sí. Varios de ellos. Es como si acá hubieran atacado a periodistas, a humoristas gráficos de primer nivel, ¿no? Sí, claro. Sí, junto con Le Canard son los dos medios satíricos más conocidos de Francia. Y sí, son en general y mucho más en el mundo de los historietistas, de los dibujantes, es gente muy reconocida. Le Canard, yo tengo un par de ejemplares y es una revista excelente, pero además tira 500.000 ejemplares por semana. Claro. Es una barbaridad en plena era de internet, de que todos los diarios están muertos, supuestamente 500.000 ejemplares por semana. Charlie Hebdo también está a ese nivel, cabeza. No está a este nivel, justamente como eso lo hay que decir, que realmente hubo una emoción súper fuerte en Francia y un estado de shock porque Cabu, Wolinski y Charb son muy conocidos. Como yo lo decía antes, realmente creo que cada persona en Francia ya vio en su vida un dibujo de ellos, pero de decir que hay tanta gente que lee o que compra cada semana Charlie Hebdo no se puede decir. Es más como que los dibujantes eran muy famosos y como representa la libertad de expresión, como lo dijimos. Uno de ellos, el editor que hoy fue víctima, uno de los 12 asesinados en el ataque de esta mañana, esto decía en una entrevista televisiva que se conoció hace muy poco tiempo. Fíjense y presten atención incluso a la reflexión final que él hace. Provocative today, we will be provocative tomorrow, and it's our job. Why do you do this? I do this because it's our job to draw about actuality. About the news? About news, yeah. Our job is not to defend freedom of speech, but without freedom of speech, we are dead. We can't live in a country without freedom of speech. I prefer to die than live like a rat, I don't know.
And to be afraid of speaking. I haven't the right, the time to be afraid. I have a paper to do. Vuelvo sobre Isabel porque no solamente es una especialista en ciencia política, sino que además es europea, es francesa. ¿Cómo se conecta esto con el clima de violencia racial, étnica que se vive crecientemente en Europa? Me refiero a el ascenso de los partidos extremistas, neonazis en Inglaterra, en Grecia, en otros países, mismo en Francia. Sí, claro, incluso en Francia, porque, bueno, el tema hoy realmente fue en los diarios franceses y como en la comunidad francesa de forma general, ¿qué va a generar este tipo de ataque y de atentado? O sea, esto puede ser que realmente ayude a la extrema derecha francesa, porque lo que pasa es que hay muchos franceses que hoy en día piensan en el tema de la seguridad. Y si ven algo así, están pensando, bueno, hay un problema como de racismo que se va, por supuesto, a desarrollar y que es, por supuesto, una lástima. Pero ¿cuánto puede tener que ver, digo esto, ya no con las actitudes en torno a la libertad de expresión, sino con políticas concretas en materia de política exterior de los gobiernos franceses? Bueno, tiene mucho que ver porque al final el gobierno de Nicolás Sarkozy destruyó al régimen de Libia, que era un gobierno, además, podrá decirse dictatorial, todo lo que se quiera, lo que era enemigo del yihadismo y de Al-Qaeda. Lo mismo sucede con Bashar al-Assad, es otro problema complejo también. Siria. Siria, Irak. Y cuidado que el día de mañana pase esto en la Argentina, porque yo creo que detrás de estos actores hay otro tipo de interés. ¿Otro tipo de interés? Sí, por supuesto. ¿Cómo qué? Y por ejemplo que el ISIS volvió a regenerarse gracias al apoyo de Estados Unidos. Y Arabia Saudita que puso dinero para financiarlo. ¿Con qué objetivo? Es una pregunta lógica. Quebrar el tridente geopolítico compuesto por Irán, Siria y el Hezbollah. Usted dice, ¿puede estar Estados Unidos? Pero a mí no me cabe ninguna duda que está Estados Unidos. Detrás de la promoción de ISIS. Y perdón que yo no soy un teórico conspirativista. Me manejo con digamos, el presidente mismo Biden acusó a Turquía, que también es un aliado, de abrirle las puertas al ISIS en Siria. Bueno, la CIA había financiado a... O sea que acá hay toda una cuestión que es, como dijo muy bien la francesa, que es demasiado compleja para que uno pueda analizarla sin caer en el reduccionismo. O sea, Francia es una potencia militar que ha intervenido durante los últimos años en los países musulmanes en general y árabes en particular. Libia, Siria, Irak, y todos estos ataques que están ocurriendo en Francia, que yo los anticipé acá en C5N hace muchísimo tiempo, lamentablemente van a seguir sucediendo. Y yo creo que si bien, cuidado, yo estoy a favor de la libertad de expresión, pero lo que hizo el editor fue un acto suicida. Bueno, él dijo, prefiero eso a claro, bueno, él viviendo... eligió morir. Bueno, pero es respetable. No, él dijo, prefiero arriesgarme a seguir expresando. Es respetable, yo lo respeto a personas que valientes, lo respeto, pero murió. Estamos hablando de... Murió asesinado y murieron con él personas que a lo mejor no compartían lo que le estaba diciendo. Ese es el tema, ¿no? Entonces, a mí me preocupa un poco eso. Estamos hablando de asesinatos. No, ya lo sé, me parece gravísimo. Situaciones que podrían llegar a generar... Acá es que es demasiado, Mauro... Una sátira. Mauro, es que lo que ha ocurrido no es solamente la sátira. Es la sátira más la discriminación que se hace en Francia de los inmigrantes. Pero no hay que imputársela a los periodistas. O a los no, ¿quién habla de los periodistas acá? Yo también formo parte de eso. No digo. Estoy hablando del establishment, tal vez francés, de la incapacidad de Francia de acoger a los inmigrantes como hubiera correspondido, la deficiencia a lo mejor de los mismos inmigrantes en asimilarse al país que les da cobijo, ¿no es cierto? Es demasiado, como dice, acá hay una cosa, es demasiado complejo, ¿no? Es demasiado complejo y no hay que caer en el reduccionismo para analizar una ¿Cuántos cosa. de los votantes, Isabel, de los votantes de la extrema derecha, que salió primera en las últimas elecciones, de Marine Le Pen, son anti-islámicos? Bueno, una cifra no te voy a decir claro. porque 99%. es muy complicado. ¿Cuándo vos dijiste que...? 99%. Dejo uno porque no quiero ser demasiado tampoco terminado. No, el tema es que sí, hay un problema de racismo en Francia y de discriminación. Decir que toda la gente que está votando en favor de Marine Le Pen es racista y está contra el Islam, para mí estaría como muy exagerado. Realmente. Abdul, cuando se discutió en Suiza, creo que fue, que había que desinstalar todas las cúpulas de las mezquitas, ¿qué repercusión? Eso es lo que nos duele. Eso es realmente lo que se cuela de todas esas difamaciones que hay, que ayudan las caricaturas a alimentar una ideología contra lo que es el Islam.
El Islam es una religión de paz, como todas las religiones. No lo estoy diciendo yo, es un hecho. Ya todos los estudiantes lo han hecho. Y afecta a 1.600 millones su creencia. Entonces, no juegues con una persona provocándola y después cuando en algunos que encuentran esas escenarios, como para provocar terrorismo y pavor, y esto todo filmado a la luz del día para que la gente tenga miedo y caiga todo sobre los realmente que son fieles y son pacifistas. Cuando se ve una imagen de una persona asesinando a otro y diciendo por Alá, ¿qué siente usted? Pero mal, porque vuelvo a reiterar, esto no es Islam, esto no demuestra el Islam. Hay una justicia en caso vamos a aplicar el Islam, hasta el Islam tiene una justicia que se puede usar sin ningún tocar la muerte. Y si vamos a tomar ciertos párrafos del Corán, eso también figura en el Islam, en el cristianismo y el judaísmo. Todo aquel que peca, que llega a ciertos momentos, que se castiga con la muerte. Eso no es un invento del Islam, son leyes divinas que no tenemos injerencia sobre ellas, pero aceptamos la democracia desde ya, vivimos en países democráticos y eso llevado también muy parecido al Islam. Y todo es paz, nadie difunde, nadie apoya todos los que dicen, entraron 2 o 3, Allahu Akbar, y ya soy representante del Islam. No, hago daño en todo lo que es el terrorismo y la propaganda. Marique, ustedes cuando hacen humor acá en Argentina, obviamente no se da esta situación, ni mucho menos, pero algo en algún momento que vos puedas asemejar al peligro o a la sensación de temor. No, sensación de temor, no. O sea, sí te pueden llegar algún que otro insulto por Twitter cuando vos haces un humor sobre tal o cual partido político. Y yo el año pasado estuve en el programa de La Nata y hacía sátira de imitaciones de personajes políticos. De Timerman, por ejemplo. De Timerman, por ejemplo, que no he recibido ningún tipo de Scioli, que yo pensé también que se iba a poder llegar a enojar porque hacíamos algún chiste con el brazo, no hubo ninguna. Así y ahí tampoco viste un límite, digamos, en no, una discapacidad. Porque, digo, vuelvo a lo mismo, digo, si no... No estoy de acuerdo con el señor que dijo, él eligió, o sea, como él eligió morir. Sí, si yo me voy a, hablar, por ejemplo, en este momento a Siria, en contra de... Pero estaba en Francia, pero mataron en la redacción. Él no eligió morir. Él no se acuerda con la muerte, que para dejarlo en claro. No, obvio. No. Pero hay como un rondín de... Él sabía que estaba en la lista de Al-Qaeda para ser asesinado. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, incluso no se tomaron recaudos. El gobierno francés no tomó debidos recaudos para esto, porque cuando... Yo soy profesor y, por ejemplo, doy clases sobre esto. Es decir, antes de un ataque siempre hay una vigilancia, ¿no? Preoperacional, una inteligencia preoperacional. No hubo acá un control que se llama técnicas de contravigilancia, porque las personas que entraron conocían perfectamente el sitio en el cual... al cual iban a atacar. En eso estoy de acuerdo. Es muy complejo el tema, muy complejo. Lo que sí noto que fue una de las preguntas que le hiciste fue si el gobierno francés con las medidas de incluir... Para mí, por más medidas que haya tomado para incluir a la gente del Islam o musulmanes, yo creo que el ataque hubiese sido igual. Lo que sí se podría haber hecho fue cuidar si estaba una revista amenazada y ponerle seguridad. Yo opino que no fue la sátira el detonante, fue el blanco de todo eso. Repasemos. Ahí lo veíamos a Barack Obama hablando sobre esto. Usted, Calderón, decía, ¿puede llegar a estar Estados Unidos detrás de alguna Obama es uno de los grandes responsables del descalabro que hay en Libia en este momento, conjuntamente con Nicolás Sarkozy, de lo que sucede en Siria, de lo que sucedió en Irak, porque este grupo ISIS estaba prácticamente destruido en Irak, gracias a la acción del general Petraeus, que era americano, y luego se reconstituyó en Siria, porque tuvo apoyo de Occidente, de Arabia Saudita, de Turquía, para poder llevar adelante esta rebelión contra el presidente sirio Bashar al-Assad. ¿Puede llegar a desencadenar esto una escalada bélica de algún tipo, cree usted? Yo pienso que obviamente que sí, hay una gran... Es decir, la posibilidad existe. Lo que hay que medir son los grados de probabilidad de ocurrencia. Y por lo que yo veo es alto. ¿Usted dice una incursión bélica francesa sobre... No solamente francesa, no va a ser solamente francesa, pero puede ser una nueva coalición, etcétera, inclusive en Libia. Y Abdulkader Baradei nos quería también hacer una aclaración final. El analista, más allá que está bien tenga una idea sobre el análisis, no es tan certero, pero el respeto suyo, pero predominar que en la Argentina puede llegar a pasar un acto parecido al que vimos o menor, no.
No, porque la comunidad musulmana en la Argentina, gracias a Dios, lo ha demostrado desde la llegada al país, que son gente pacifista, que han colaborado con la construcción y educación de la nación en sí en general, parte también del gobierno han sido, y hoy en día participa, como Centro Islámico, como todas las entidades que participan sociales, organismos sociales, en la construcción de la Argentina. Desde ya son musulmanes de fe. Lejos de eso, del terrorismo y de la venganza, un mal pagarlo con un mal peor, que es el de la caricatura, un mal que se pagó con un mal peor. Pero es un escenario creado para desarrollar un terror. En Francia usaron eso de la... Bueno, pero en Argentina es lejos de eso. Estoy de acuerdo con usted en cuanto a la comunidad musulmana en la Argentina, que yo conozco hace 40 años, hace muchísimo tiempo. Yo endoso lo suyo. Pero, por ejemplo, en este momento hay un argentino, cristiano, de origen convertido al Islam, que está siendo procesado en España. ¿Por qué? Porque se convirtió al Islam, se radicalizó por su matrimonio con una mujer marroquí y que está siendo procesado por pertenecer a la red Al-Qaeda. Entonces, si bien yo estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que se refiere a la comunidad islámica de la Argentina, pero eso no excluye un escenario en el cual puedan desembarcar en la Argentina elementos yihadistas extraños a la comunidad que usted muy bien defiende, que yo eso endoso, y cometer atentados acá en el país. Y no lo habrá Dios quiera. Un verdadero orgullo haber presentado este debate donde me parece que verdaderamente se reflejaron todas las voces y además material impresionante, material verdaderamente impactante sobre el que se vivió hoy en Francia. Esto que vieron ustedes no es mérito nuestro, es mérito de una producción que trabajó durante todo el día, de Mauro Fulco, de Candelaria Yamun, de Charlie Montes y de Nicolás Boccaccio, nuestro productor ejecutivo también, por supuesto. Gracias, realmente. Gracias a todos. A ustedes por Un invitarme. lujo tenerlos acá. Bueno.